Cada oración es una pausa para el alma, una oportunidad para que Dios te hable al corazón. Si algo de esto te toca el espíritu, te pido que ahora en este momento me ayudes con un me gusta, te suscribas y compartas la bendición, para que juntos llevemos la luz de Cristo a cada rincón del mundo. Hola querido hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué te ocurrió algo que parecía injusto, doloroso o hasta sin sentido? Tal vez una pérdida de un ser querido, una traición, una puerta que se cerró, cuando tú estabas seguro de que era el camino correcto. Es en esos momentos, cuando todo parece caerse, que solemos mirar hacia el cielo y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí, Dios mío? Pero lo que las personas no comprendemos es que Dios no se equivoca y que lo que absolutamente todo permite en nuestra vida tiene un propósito, tiene un porqué. Hoy yo quiero contarte con el corazón abierto y mostrarte que incluso en medio de la tempestad, Él está trabajando aunque tú no lo puedas ver. Quizá hoy estás aquí porque estás pasando por una situación que no entiendes, algo que duele mucho, algo que parece no tener ningún sentido. Y yo quiero decirte una cosa que no es solo una frase bonita, sino una verdad que muchos hemos vivido. Y es que todo pasa por algo en esta vida. No hay lágrima que se derrame que Dios no la vea. No hay momento que se viva sin que Él no lo utilice para darte algo más grande en tu vida. Tal vez hoy no lo entiendas, pero cuando mires hacia atrás, lo entenderás. Porque cuando Dios permite algo, lo hace con un plan, con un propósito, con una enseñanza, con una bendición escondida detrás del dolor. Y lo que hoy parece el fin, mañana puede ser algo maravilloso e inesperado. Así que no te preocupes, quédate aquí hasta el final, porque este mensaje es para ti. Este es tu espacio de paz. Hay muchas personas que quieren acercarse a Dios, pero por distintas razones no tienen una iglesia cerca donde poder asistir, o porque están en total soledad, o quizás estén con el espíritu tan caído que no tengan aliento para pararse y seguir adelante. Por eso te invito a que escuches estas palabras. Puedes permanecer tal como estás y desde donde estés para tener un momento con Dios y revertir esa situación. Por eso, hermano, te invito a que des un like, dejes un comentario y lo compartas. No solo para que crezca el canal, sino porque eso permite que YouTube se lo muestre a muchas otras personas, que como tú están buscando desesperadamente consuelo o una respuesta. Tú debes ser el puente para que este mensaje llegue a quien más lo necesite. Serás de gran bendición si lo haces. Escuchar esto puede ser justo esa palabra que tu alma estaba esperando, o la de un amigo, o la de un familiar. Y te aseguro que el final de esta oración puede ser el momento más especial de todo tu día. Quédate hasta lo último. No te arrepentirás. Cuando tú no comprendes lo que estás viviendo, pero Dios sí. Cuando estamos en medio de terribles dificultades, y aunque tratamos de mantener la fe, nuestra alma se llena de preguntas. ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué ahora? Y sentimos que todo se nos desarma, y que el plan que creíamos tener se desmorona delante de nosotros. Pero ahí es cuando debemos hacer una pausa, concentrarnos y recordar una verdad fundamental. Dios ve lo que tú no ves. Cuando tú estás viendo solamente una página rota, Él está viendo el libro completo. Tú ves un presente que desgarra, pero Él está viendo un futuro que te sanará. Él conoce el principio, el proceso y el propósito final. Y aunque no entendamos por qué las cosas pasan como pasan, Dios jamás pierde el control, jamás se le escapa nada de las manos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas las cosas.
lo que significa que incluso lo que hoy te destruye por dentro puede ser lo que mañana te haga más fuerte por fuera. Lo que hoy te hace llorar puede ser lo que Dios use para llevarte al lugar donde verdaderamente debes estar. Y es que nosotros como seres humanos solemos asociar la bendición con lo fácil, con lo hermoso, con lo instantáneo. Pero muchas veces, la verdadera bendición está en el proceso, en el dolor que nos moldea, en la espera que nos madura, en la pérdida que nos hace valorar lo que realmente importa. No es que Dios quiera verte sufrir, es que a veces el camino para crecer incluye pasar por cosas que duelen, como el alfarero que amasa ajusta y da forma a su vasija. Así como con el alfarero, así también Dios está obrando en ti. Recuerda que cuando Job perdió todo lo que tenía, sus bienes, sus hijos, su familia, su salud, incluso el apoyo de su esposa, él no comprendía por qué estaba en el medio de un dolor tan inmenso. Siendo que Job era un hombre justo y piadoso, pero a pesar de sufrir terribles pruebas, dijo: Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. No cuestionó la justicia de Dios, sino que se mantuvo fiel a él. La frase de Job refleja su profunda fe y confianza en Dios, incluso en medio de la desesperación. La frase se convierte en un ejemplo de cómo debemos enfrentar la adversidad con fe y confianza en la soberanía de Dios. Eso está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué clase de fe es esa? Una fe que no depende de lo que tengo, ni de lo que veo, sino de lo que creo. Y Job creía que aunque no comprendiera lo que Dios estaba haciendo, Dios seguía siendo digno de confianza. ¿Sabes qué es lo más poderoso e impresionante? Que al final de la historia, Dios restauró a Job, le dio el doble de lo que había perdido, y su historia quedó registrada como un ejemplo eterno de que Dios no se equivoca. Todo lo que Job vivió tenía un propósito, aunque en el momento parecía injusto. Y eso es lo que hoy quiero que guardes en tu corazón, que aunque no entiendas, aunque no veas la salida, aunque todo parezca oscuro, Dios sigue estando al mando. Él no improvisa, Él no se confunde, Él no actúa por error. Y si estás pasando por una dificultad, es porque hay una razón que todavía no conoces, pero que el Señor ya la tiene completamente clara. Así que en lugar de preguntarte por qué, empieza a preguntarte ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios? Si logras hacer ese cambio de mentalidad, tu corazón va a encontrar paz, aún sin tener todas las respuestas. Porque a veces no necesitamos entender todo, solo necesitamos confiar. Y esa confianza, esa fe que no depende de las circunstancias, es la que mueve montañas. Hablemos ahora del propósito detrás del dolor. Lo que Dios ve mientras tú sufres. Muchas veces en la vida llegamos a un punto donde el dolor se vuelve tan profundo, tan desgarrador, que empezamos a creer que Dios se olvidó de nosotros. Sentimos que rezamos y no hay ninguna respuesta, que rogamos a gritos y el cielo guarda silencio. Nos frustramos, nos angustiamos y en algunos casos hasta pensamos en rendirnos. Pero lo que no vemos es que en ese mismo momento, donde todo parece vacío, Dios está trabajando con más fuerza que nunca en lo invisible. Lo primero que necesitamos entender es que el dolor no es una señal de que Dios nos abandonó. Por el contrario, muchas veces es una señal de que está más cerca que nunca, que camina con nosotros. Porque Él es como un cirujano que, cuando tiene que operar, tiene que cortar, y muchas veces eso duele mucho, pero lo hace no para arruinarte, sino para sanarte, no para hacerte sufrir, sino para remover lo que te estaba haciendo daño por dentro. Dios no es un espectador de tu sufrimiento,
Es un padre que llora y sufre contigo y que al mismo tiempo ve más allá del momento presente. En Isaías capítulo 55, versículo 9, la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso significa que tú ves solo un pedacito, pero Dios ve el mapa completo. Tú ves el día oscuro, pero Él ya tiene planeado el amanecer. Tú ves el fracaso, pero Él ya está viendo la redención. Y aquí es donde entra algo que no todos están dispuestos a aceptar, que a veces, para llegar al lugar que Dios quiere llevarnos, primero nos tiene que quitar algo. A veces ese algo es una amistad que no te convenía, pero que tú no lo sabías. A veces esa es la muerte de un padre, de una madre o de un hijo. Y ahí es cuando más presente está Dios. Él se identifica con tu dolor desgarrador. El mismo Dios Padre experimentó ese dolor cuando su Hijo murió en la cruz, por ti y por mí. Otras veces es una temporada de soledad que Dios permite no porque te castigue, sino porque quiere que aprendas a depender solo de Él. Porque cuando todo se va y solo queda, Dios te das cuenta de que Él siempre fue suficiente. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso quiere decir que cuando tú estás roto y quebrado por dentro, lejos de alejarse, Dios se acerca. Se acerca como ese padre que toma al hijo herido entre sus brazos. Se acerca como el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. Se acerca para recordarte que no estás solo, que no te ha abandonado, y que incluso en ese dolor que sientes, Él está moldeando algo precioso dentro de ti. Recuerda que el oro más puro se obtiene en el fuego, que el carácter más firme se forja en medio de la lucha. Y lo mismo ocurre contigo. No estás siendo destruido, estás siendo preparado, no estás perdiendo, estás siendo formado. No estás siendo olvidado, estás siendo procesado por las manos del Creador. Muchas veces pedimos a Dios que nos bendiga, que nos lleve a otro nivel, mejor del que tenemos, que nos use en grande, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso que muchas veces puede ser doloroso. Las personas queremos la corona sin cargar la cruz. Queremos el propósito sin pasar por la prueba, pero todo en la vida tiene un costo, y si estás en un momento de prueba, no es porque Dios se equivocó, es porque está preparando en ti la capacidad de sostener lo que más adelante te va a entregar. Piénsalo así, Dios no va a darte algo grande si antes no fortalece tu cuerpo para sostenerlo. No va a abrirte una puerta si antes no forma en ti la humildad para entrar por ella, sin aires de grandeza. No te va a poner delante de reyes si antes no te ha enseñado a servir en silencio cuando nadie te ovaciona. Y por eso, cuando todo parece imposible, cuando parece que Dios está callado, tal vez en realidad está trabajando en silencio, como ese arquitecto que diseña los planos antes de levantar el edificio. Lo que hoy no entiendes, mañana lo harás. Lo que hoy te duele mañana, será a propósito. Porque Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Él lo convierte en parte de la historia que impactará a otros. Así que no mires el dolor como una maldición, míralo como una preparación. No es el final, es una parte más del proceso divino. Porque recuerda esto, Dios nunca se equivoca. Todo pasa por algo en esta vida, y si lo estás viviendo, es porque algo grande viene detrás. Cuando Dios permite que una puerta se cierre, Dios no solamente abre caminos, también los bloquea cuando sabe que van a llevarte al lugar equivocado. Y ese tipo de amor no siempre se siente agradable al principio,
porque implica que te va a alejar de lo que tú querías. Pero lo que tienes que saber es que te va a acercar a lo que realmente necesitas. Y eso implica que tal vez tú estás mirando hacia una dirección, pero Dios, que ya vio el final del camino, te dice, por ahí no. Y lo que tienes que comprender es que hay cosas que tú no sabes, pero Dios sí. Personas que parecen buenas, pero no tienen el corazón bueno. Lugares que parecen hermosos y tranquilos, pero en realidad son verdaderas trampas disfrazadas. Proyectos que se ven interesantes, pero que en realidad te iban a robar el tiempo, el enfoque y, lo más importante, tu conexión con Dios. Por eso, cuando un proyecto se corte, en vez de disgustarnos con Dios, deberíamos agradecerle, porque si Él cerró esa puerta, es porque detrás de ella había algo malo que no ibas a poder ver a tiempo. En el libro de Apocalipsis, cuando dice que Dios es el que abre, significa que Dios tiene la autoridad y el poder para abrir oportunidades y caminos, y que nadie puede cerrar lo que Él ha abierto. Este concepto se relaciona con la idea de que Dios es el que controla las decisiones y las oportunidades en la vida de las personas, y que solo Él puede abrir puertas y caminos hacia la salvación, la prosperidad y la bendición. Cerrarte algo es porque está reservando algo mejor para ti. Él no trabaja con improvisación, Él trabaja con visión eterna, y en su visión sabe perfectamente lo que tú necesitas. Muchas veces las puertas que se cierran no son culpa de otros, sino que son una respuesta directa a nuestras propias oraciones. Por ejemplo, tú rezas y le pides a Dios, úsame, llévame a tu propósito, líbrame de lo que no me conviene. Y luego, cuando Él empieza a moverse, cuando empieza a sacar personas, a derribar estructuras que no eran firmes, entonces te duele. Pero, ¿qué esperabas? Cuando le pides con sinceridad, Dios responde con verdad, y a veces esa verdad nos duele y no nos conforma. Si hoy tienes frente a ti una puerta cerrada, no te desesperes, no pienses que se acabó tu historia. Seguramente detrás de esa puerta cerrada hay un nuevo camino que aún no conoces, pero que Dios ya marcó con amor y sabiduría. Y si confías, si sigues caminando, si mantienes tu fe viva, verás que todo lo que perdiste era solo el espacio que Dios necesitaba para llenarlo con algo mejor para ti. Cuando Dios permanece en silencio, los silencios también hablan. Uno de los momentos más difíciles para cualquier creyente es cuando rezas. Buscas a Dios con todas tus fuerzas y parece que Él no responde. Alzas tus manos al cielo, lloras, ruegas, pero todo lo que sientes es silencio. Y en ese silencio la mente empieza a jugar en tu contra. Te hace pensar que Dios ya no está, que te abandonó, que tus oraciones no tienen valor. Pero hay algo que tienes que saber. Los silencios de Dios no significan ausencia, significan enseñanza. Dios no siempre responde de la forma que esperamos ni en el tiempo que nosotros queremos. Pero eso no quiere decir que se ha olvidado de ti. Hay momentos en que Él guarda silencio. No porque no te escuche, sino porque está obrando en otro plano que tú aún no puedes ver. Su silencio no significa castigo, es que Él te prueba en el silencio para fortalecer tu fe, para ver si vas a seguir creyendo en Él. Te invito a que leas la promesa poderosa de Habacuc 2:3, que dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es una llamada a la perseverancia y a la confianza en la palabra de Dios. Aunque la respuesta a nuestras oraciones o la promesa divina pueda parecer retrasada, se acercará el tiempo de su cumplimiento. Es una invitación a no desesperar, sino a esperar con fe, porque la palabra de Dios es segura y fiel. Cuando el sufrimiento forma parte del plan de Dios,
En 2 de Corintios 4:17, esto significa que las dificultades y sufrimientos temporales que experimentamos en esta vida son insignificantes comparados con la gloria eterna que Dios nos promete en la vida venidera. Los sufrimientos, aunque ligeros y efímeros, producen una recompensa eterna que los supera con creces. El versículo enfatiza que no debemos centrar nuestra atención en lo que vemos, los problemas temporales, sino en lo que no vemos, la gloria eterna, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este versículo es un llamado a la esperanza y a la perseverancia, recordándonos que nuestras pruebas son solo un paso hacia una recompensa mucho mayor en la vida eterna. En otras palabras, los sufrimientos que soportamos en este mundo, aunque puedan parecer pesados, son pequeños comparados con la gloria y la alegría inmensurables que Dios nos reserva. Este versículo anima a los católicos a tener paciencia y a confiar en Dios, sabiendo que sus sufrimientos temporales eventualmente darán paso a una gloria eterna incomparable. Mira el versículo del Salmo 34, versículos 18 y 19. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Aquí, Dios nos ofrece consuelo y esperanza en medio de la dificultad, prometiendo que Él no está lejos de aquellos que sufren, sino que se acerca y los salva. Versículo 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Es una promesa de consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Significa que, aunque la vida de un creyente esté llena de pruebas y dificultades, Dios no lo abandonará, sino que le dará la fortaleza y la gracia necesarias para superar las dificultades. Se destaca la promesa de liberación divina, incluso en medio de una gran cantidad de angustias. Se enfatiza que, a pesar de las dificultades que se puedan experimentar, Dios estará presente y actuará para librar a sus hijos. Esto refleja una fuente de consuelo para los creyentes, recordándoles que, aunque las pruebas puedan ser muchas, la promesa de Dios es firme y confiable. Se anima a los fieles a confiar en la protección y el poder de Dios para librarlos de las dificultades y a mantener la esperanza en que Dios los guiará hacia la victoria. Muchas veces el enemigo intenta confundirnos, intenta desviarnos del camino de Dios a través de tentaciones y engaños, haciéndonos cuestionar su bondad y su justicia. Pero lo que tienes que saber es que la palabra de Dios es una herramienta fundamental para discernir la verdad y el engaño. Leerla regularmente y rezar por sabiduría nos ayudará a entender mejor las verdades de Dios y cómo enfrentarnos a la lucha espiritual. Debemos mantener nuestra confianza en Dios y en su amor. Él nunca nos abandonará ni nos castigará injustamente. La espera como plan divino. La espera no es una pérdida de tiempo, sino como una parte fundamental del plan de Dios para nuestra vida. La paciencia y la confianza en Dios durante los tiempos de espera son esenciales para el desarrollo espiritual y el cumplimiento de sus propósitos. Uno de los desafíos más grandes para quienes caminamos con Dios es aprender a esperar. Y no estamos hablando de esperar unos minutos ni unas horas por una respuesta. Estamos hablando de esperar semanas, meses, incluso años. Pero lo que tenemos que entender es que la espera es un momento para fortalecer nuestra fe, confiar en Dios y aprender a depender de Él, como se ve en la vida de personajes bíblicos como Abraham, José, Moisés y David. Durante la espera, podemos aprender a identificar las bendiciones de Dios, valorar todo lo que tenemos y reconocer su provisión, incluso en medio de la dificultad. El tiempo de espera no es inactivo, sino que Dios puede estar trabajando en nuestras vidas, preparándonos para el futuro
o cumpliendo sus propósitos en el momento preciso. Tomemos estos ejemplos en la Biblia. Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. Este versículo nos anima a esperar en Dios con calma y confianza. Salmo 27, versículo 14. Espera en el Señor, confía en Él y no te desanimarás, porque Él te volverá a levantar. Este versículo nos recuerda que debemos confiar en el Señor, incluso en medio de la espera. Es en esa espera prolongada, donde muchos corazones se enfrían, muchos se rinden y otros se alejan, porque piensan que si Dios tarda, es porque no va a llegar. Pero tienes que entender que no es así. La espera no es un castigo, es una herramienta sagrada que Dios usa para alinear tu corazón con su voluntad. Dios no trabaja con prisa, Él no se mueve según nuestro reloj. Él tiene su propio tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto nos recuerda que hay un propósito divino en cada evento y situación en la vida, y que debemos estar atentos a los momentos oportunos para actuar, confiando en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es importante tener paciencia y esperar el momento adecuado para que ocurra lo que se desea, porque desde la perspectiva de Dios, todo tiene un significado más profundo. Lo importante de la espera no es solo mantener la fe, sino también mantener la fidelidad. Porque mientras Dios trabaja en su promesa, tú tienes que trabajar en tu obediencia. Porque obedecer a Dios implica confiar en que Él siempre quiere nuestro bien y sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces la bendición no llega, no porque Dios la tenga retenida, sino porque nosotros no estamos listos para recibirla. La espera es el lugar donde se confecciona el diseño divino. Y cuando ese diseño termina, Dios no tarda ni un segundo más en entregártelo. Tú solo confía y espera, que Dios responderá a su tiempo. Cuando Dios utiliza lo inesperado para llevarte al destino correcto. Hay caminos que parecen rectos ante nuestros ojos, pero que no son los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Y muchas veces lo que nos lleva al verdadero propósito no es lo que planeamos, sino lo que nunca imaginamos, vivir. Dios tiene una forma muy particular de guiarnos. A veces nos lleva por rutas que no entendemos, que nos sacan de nuestra zona cómoda, que rompen nuestras estructuras, pero que sin que lo sepamos al principio nos terminan llevando justo donde necesitamos estar. Y es que nosotros muchas veces caminamos con visión limitada. Tenemos planes, metas, rutas diseñadas en la mente, pero cuando esos planes se interrumpen, cuando todo cambia de forma repentina, sentimos que fracasamos. Sin embargo, no todo cambio es fracaso. A veces es solo una redirección de Dios porque Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que hay más adelante. Y por eso, aunque a ti te parezca un retroceso, en realidad puede ser el camino más directo hacia tu destino. Mira la historia de Moisés, un hombre hebreo criado en el palacio del faraón, con toda la educación egipcia, con todas las ventajas políticas y sociales de su época. Desde el punto de vista humano, parecía que ese era su lugar, su misión, pero un solo suceso inesperado cambió su vida. Tuvo que huir al desierto por haber defendido a un hebreo. Perdió todo, lo que tenía, y se convirtió en un pastor de ovejas. Parecía que su historia había terminado, y sin embargo, fue en ese mismo desierto, en medio de lo inesperado, que Dios le habló a través de una zarza que ardía sin consumirse. Fue allí donde recibió su verdadero llamado. ¿Te das cuenta? Si Moisés no hubiera salido del palacio, nunca habría entrado en el propósito divino. Lo que parecía pérdida era preparación. Lo que parecía desvío era alineación divina. Dios utilizó lo inesperado para ubicarlo justo donde debía estar. Igual pasa contigo.
Tal vez estás atravesando una situación difícil que no pediste, una pérdida que no esperabas, una transición que te ha dejado confundido. Pero, ¿y si eso que hoy te tiene tan desconcertado es justamente lo que Dios va a usar para impulsarte hacia tu destino verdadero? Y, si ese cambio que dolió tanto es la respuesta que no sabías que estabas pidiendo, Dios no siempre responde con un sí o con un no. A veces responde moviendo piezas, cerrando ciclos, quitando lo que molestaba. A veces la bendición llega disfrazada de interrupción, porque lo que tú ves como obstáculo, Él lo ve como puerta. Y mientras tú te preguntas, ¿por qué? Él ya está trabajando en el para qué. Donde todo parece estar al revés, puede que estés más cerca que nunca de tu verdadera dirección. Porque Dios no improvisa, y aunque ahora no lo veas todo lo inesperado de hoy, puede convertirse en el cumplimiento exacto del plan que Él escribió para ti desde antes que nacieras. Cuando pierdes algo, pero Dios está dando lugar a algo mejor. Para entender lo que Dios nos quiere decir, miremos en el contexto de la Biblia, la frase que dice, «Todo pámpano que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto». En Juan 15, versículo 2, significa que Dios, como el labrador de la viña, no está contento con que demos un poco de fruto, sino que desea que demos mucho fruto. Para lograrlo, puede ser necesario que nos limpie o nos pode, es decir, que nos ayude a deshacernos de las cosas que nos impiden crecer y dar frutos. Hay momentos donde algo se te va, una persona, una oportunidad, un lugar, un sueño que llevabas tiempo alimentando, y se va sin explicación o con una explicación que no te convence, y entonces duele, te sientes vacío, sientes que perdiste algo que era tuyo, algo que tú valorabas, algo por lo que pediste y que pensabas que era parte del plan divino. Y te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste esto justo ahora? Pero aquí es donde entra una verdad profunda que a muchos les cuesta aceptar. A veces Dios permite que pierdas algo no porque te quiera castigar, sino porque está haciendo lugar para lo que viene. Lugar para lo que realmente va a edificar tu vida. Espacio para lo que tú no habrías soltado por cuenta propia, pero que Él en su amor decidió mover por ti. Nos cuesta aceptar que perder algo puede ser una forma de avanzar. Nos duele mucho. Pero lo que tienes que entender es que Dios conoce el mañana mejor que nosotros mismos. Sabe cuándo algo ya cumplió su tiempo en nuestra vida. Él ve cuando una etapa ha terminado, y aunque tú sigas queriendo permanecer, Dios dice, ya basta, es hora de crecer. Jesús se identifica como la vid verdadera, y nosotros, los creyentes, somos los pámpanos. Para dar fruto y debemos estar unidos a Él. Dios, como el labrador, limpia o poda las ramas que no dan fruto o que no dan el fruto deseado. Esto puede implicar enfrentar dificultades, aprender de errores o experimentar cambios en nuestras vidas. La poda, aunque a veces sea dolorosa, nos permite crecer, madurar y dar fruto en mayor medida. Tienes que entender que todo lo que se termina no es el cuidado de Dios para con nosotros, sino que es una etapa. Y cuando una etapa cambia a otra, tú tienes que estar dispuesto a soltar. Porque si insistes en quedarte en lo que ya no da fruto, te vas a estancar espiritualmente. Vas a seguir viviendo, pero por dentro estarás seco. Vas a seguir caminando, pero sin dirección. Fíjate lo que nos dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que todo seguirá igual siempre. No dice que no habrá pérdidas, pero sí dice que nada te faltará. Porque aunque algo se vaya, Dios sigue siendo tu pastor. Aunque pierdas una parte del camino, Él sigue guiándote. Y si Él lo permitió, entonces ten fuerza y confía.